Tenía 24 años cuando mi padre murió. A veces todavía me cuesta decir esas palabras en voz alta. Mi padre no era un hombre rico, pero era el tipo de persona que mantenía unida a toda la familia. Mientras él estaba vivo, las discusiones terminaban rápido. Los problemas parecían más pequeños y todos nos comportábamos mejor. Yo siempre había sido más cercano a él que mi hermano mayor, Ricardo. No porque mi padre quisiera más a uno que al otro, sino porque compartíamos muchas cosas. Trabajábamos juntos en el pequeño taller mecánico que había construido con años de esfuerzo. Ricardo, en cambio, siempre soñaba con dinero fácil, cambiaba constantemente de trabajo, hacía inversiones extrañas y pasaba más tiempo presumiendo que trabajando. Cuando mi padre enfermó, fui yo quien estuvo con él en el hospital durante meses. Recuerdo perfectamente una noche. «Hijo», me dijo mientras observaba la ventana, «pase lo que pase, cuando yo no esté, mantente fuerte». «No hables así, papá». Él sonrió débilmente. «Prométemelo». «Te lo prometo». Nunca imaginé cuánto significarían esas palabras. 2 semanas después, murió. El funeral fue uno de los días más difíciles de mi vida. Familiares, amigos y vecinos llegaron para despedirse. Todos hablaban de lo trabajador y honorable que había sido. Pero mientras yo lloraba la pérdida de mi padre, Ricardo parecía preocupado por otra cosa: el dinero. Lo noté en su mirada, lo noté en sus preguntas y lo confirmé apenas 3 días después del entierro. Aquella mañana regresé a la casa donde había vivido toda mi vida. Al llegar encontré algo extraño. La cerradura había sido cambiada. Pensé que era un error. Toqué la puerta. Ricardo abrió. «¿Qué haces?», pregunté. «Vine a casa. Esta ya no es tu casa». Me quedé inmóvil. «¿Qué acabas de decir?». «La propiedad me pertenece ahora». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. «¿De qué estás hablando? Papá me dejó todo». «Eso es imposible». Ricardo cruzó los brazos. «Pues acostúmbrate». Intenté entrar. Él bloqueó el paso. «No vas a entrar. Mis cosas están ahí. Luego te las envío. Esta también es mi casa. No más». Y me cerró la puerta en la cara. Todavía recuerdo el sonido. Fue peor que cualquier insulto. Me quedé varios minutos parado frente a la puerta, sin entender nada, sin saber qué hacer. Aquella noche dormí en el sofá de un amigo. Y por primera vez en mi vida sentí que estaba completamente solo. Durante las semanas siguientes intenté averiguar qué estaba pasando. Ricardo afirmaba que existía un testamento donde mi padre le dejaba todo: la casa, el taller, los ahorros, absolutamente todo. Yo no podía creerlo, no tenía sentido. Mi padre jamás habría tratado así a uno de sus hijos. Sin embargo, nadie parecía escucharme. Muchos familiares comenzaron a ponerse del lado de Ricardo. «Tal vez tu padre tenía sus razones. Debes aceptar su decisión. No provoques problemas». Cada comentario me dolía más. No solo había perdido a mi padre, también estaba perdiendo a mi familia. Con el tiempo me vi obligado a abandonar la ciudad. Conseguí trabajo en otra provincia. Era un empleo sencillo en una empresa de transporte. No ganaba mucho, pero al menos podía pagar un pequeño apartamento. Los primeros meses fueron terribles. Extrañaba mi hogar, extrañaba el taller, extrañaba a mi padre y sobre todo no podía dejar de pensar en la injusticia. Sin embargo, poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Trabajé duro,
Acepté horas extra, ahorré cada moneda posible. 2 años después ya era supervisor. 3 años después dirigía una pequeña sucursal. Por primera vez desde la muerte de mi padre sentí que avanzaba. Entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde recibí una llamada. ¿Hablo con Daniel? Sí. Mi nombre es Arturo Salazar. Soy abogado. No reconocí el nombre. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo un silencio. Trabajé con su padre. Sentí un escalofrío. ¿Mi padre? Necesito reunirme con usted. 2 días después viajé para encontrarme con él. Era un hombre mayor, elegante y muy serio. Cuando me senté frente a él, abrió una carpeta. Su padre me entregó esto antes de morir. Sacó un sobre sellado. Mi nombre estaba escrito en el frente. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto? ¡Una carta! ¿Por qué no la recibí antes? El abogado bajó la mirada. Porque debía entregarse únicamente si surgían problemas relacionados con la herencia. Mi respiración se aceleró. Abrí el sobre. Era la letra de mi padre. No había duda. Comencé a leer. Hijo, si estás leyendo esta carta, significa que algo salió mal. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Continué. Conozco a Ricardo. Lo amo porque es mi hijo. Pero temo que la ambición lo lleve a cometer errores. Sentí un nudo en la garganta. Por eso he tomado medidas para protegerte. Levanté la vista. ¿Qué significa esto? El abogado abrió otra carpeta. Significa que existe un segundo testamento. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué? El verdadero testamento. Me mostró varios documentos, firmas, sellos, registros oficiales. Todo parecía legítimo. Según aquel documento, mi padre había dividido la herencia en partes iguales, exactamente como siempre había dicho. Entonces, ¿cómo obtuvo Ricardo todo? El abogado suspiró. Creemos que presentó una copia alterada. Sentí rabia, una rabia inmensa. Durante años había vivido lejos de mi hogar. Había sufrido humillaciones. Había perdido relaciones familiares. Y todo por una mentira. El abogado inició inmediatamente un proceso judicial. No fue fácil. Ricardo contrató abogados. Intentó retrasar el caso. Negó todas las acusaciones. Pero las pruebas eran contundentes. Los documentos originales estaban registrados oficialmente. Mes tras mes, la verdad comenzó a salir a la luz. Durante el juicio, descubrimos cosas aún peores. Ricardo había vendido parte de los terrenos familiares. Había utilizado dinero de la herencia para pagar deudas personales. Incluso había falsificado varias firmas. Cuando escuché aquello en el tribunal, apenas podía creerlo. No era solo ambición, era fraude. Después de casi 1 año de batalla legal, llegó el día de la sentencia. La sala estaba llena. Yo estaba nervioso. Ricardo evitaba mirarme. El juez comenzó a leer. Cada palabra parecía durar una eternidad. Finalmente llegó el momento decisivo. El testamento presentado por Ricardo fue declarado inválido. El tribunal reconoció como legítimo el documento original de mi padre. Además, Ricardo fue considerado responsable de múltiples irregularidades financieras. Ganamos después de tantos años. La verdad finalmente había vencido. No sentí alegría inmediata, sentí alivio, un enorme alivio. Era como si hubiera estado cargando una piedra gigantesca durante años y por fin alguien me permitiera dejarla en el suelo.
Semanas después regresé a la casa de mi infancia. La misma puerta, las mismas ventanas, el mismo jardín donde jugaba cuando era niño. Abrí lentamente. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero seguía siendo mi hogar. Caminé por cada habitación. Los recuerdos aparecían por todas partes. La cocina donde desayunábamos juntos, la sala donde mi padre veía fútbol, el taller donde me enseñó a trabajar. Terminé llorando. No por tristeza, sino porque sentía que una parte de mi vida había regresado. Tiempo después encontré algo más, una vieja caja escondida en el taller. Dentro había fotografías, herramientas antiguas y varios cuadernos. Uno pertenecía a mi padre. Comencé a leerlo. En una de las últimas páginas encontré unas palabras dirigidas a mí. Hijo, el verdadero valor de una persona no se mide por lo que hereda, sino por lo que construye cuando todo parece perdido. Leí esa frase una y otra vez, porque describía exactamente lo que había sucedido. Cuando Ricardo me expulsó de casa, pensé que había perdido todo. Pero en realidad aprendí a valerme por mí mismo, aprendí a trabajar más duro, aprendí a resistir, aprendí quiénes eran mis verdaderos amigos y aprendí que la verdad puede tardar en llegar, pero rara vez desaparece para siempre. Meses después decidí reabrir el taller de mi padre. Lo renové completamente. Contraté jóvenes aprendices, les enseñé todo lo que él me había enseñado. Con el tiempo, el negocio volvió a prosperar. Muchos clientes antiguos regresaron. Algunos incluso se disculparon por haber creído las mentiras de Ricardo. Yo los perdoné. Guardar rencor ya no tenía sentido. Respecto a Ricardo, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Durante años intentó justificar lo que hizo, intentó culpar a otros, intentó presentarse como víctima, pero nadie le creyó. Las acciones tienen consecuencias y tarde o temprano todos debemos enfrentarlas. La última vez que lo vi fue en una cafetería. Habían pasado varios años. Parecía cansado, más viejo, más solo. Se acercó lentamente. Daniel. Lo miré en silencio. Lo siento, durante mucho tiempo había imaginado ese momento. Había imaginado gritarle, humillarlo, recordarle todo el daño que me hizo. Pero no hice ninguna de esas cosas. Simplemente respondí, ojalá hubieras pensado eso antes. Luego me levanté y me fui. No porque lo odiara, sino porque finalmente era libre. Libre del dolor, libre de la ira, libre del pasado. Hoy, cuando camino por el taller y veo la fotografía de mi padre colgada en la pared principal, recuerdo aquella promesa que le hice en el hospital. Mantente fuerte. Durante años pensé que esa promesa significaba luchar por la herencia. Ahora entiendo que significaba algo mucho más importante. Significaba mantener mi dignidad cuando otros intentaran destruirla. Significaba seguir adelante cuando la vida pareciera injusta. Significaba convertirme en el hombre que él siempre creyó que podía ser. Y cada vez que veo a los jóvenes trabajando en el taller, sonriendo y construyendo su futuro, sé que su legado sigue vivo, porque al final la verdadera herencia que mi padre me dejó no fue una casa, no fue dinero, no fue un negocio, fue el carácter para levantarme después de caer. Y esa es una herencia que nadie podrá quitarme jamás. Parte 2. Los meses siguientes fueron una batalla que nunca imaginé tener que librar.
Cada semana aparecía una nueva audiencia, un nuevo documento o una nueva mentira de Ricardo. Él seguía insistiendo en que nuestro padre había cambiado de opinión poco antes de morir, pero cuanto más investigaban los abogados, más contradicciones encontraban. Una mañana, el juez ordenó que se revisaran todos los movimientos bancarios realizados durante los últimos 6 meses de vida de mi padre. Fue entonces cuando apareció la primera sorpresa. Más de 150.000 euros habían desaparecido de una cuenta que solo mi padre y Ricardo podían utilizar. Yo jamás había tenido acceso a ese dinero. Ricardo aseguró que nuestro padre le había autorizado a retirarlo para cubrir gastos médicos. Sin embargo, el hospital presentó las facturas originales. Los gastos reales no llegaban ni a una cuarta parte de esa cantidad. El resto del dinero había terminado en inversiones personales de Ricardo. Cuando el juez escuchó aquello, su expresión cambió por completo. Pero las sorpresas no terminaron allí. Un antiguo empleado del taller pidió declarar como testigo. Se llamaba Manuel. Había trabajado con mi padre durante más de 20 años. Cuando entró en la sala, saludó al juez y luego me miró con tristeza. Conocía a don Ernesto mejor que nadie, dijo con voz firme. Él siempre repetía que sus 2 hijos recibirían exactamente lo mismo. El abogado de Ricardo intentó desacreditarlo. ¿Tiene alguna prueba de eso? Manuel sonrió. Sí. Sacó una pequeña libreta. Era un cuaderno donde mi padre anotaba gastos, pedidos y reuniones importantes. En una de las páginas aparecía una frase escrita con su puño y letra: cuando llegue el momento, Daniel y Ricardo compartirán todo por igual. Aquellas palabras hicieron que el silencio invadiera la sala. Ricardo evitó levantar la cabeza. Los peritos caligráficos confirmaron que la escritura pertenecía realmente a mi padre. A partir de ese momento, la defensa comenzó a derrumbarse. Sin embargo, Ricardo Dandí todavía guardaba un último intento desesperado. Presentó a un supuesto amigo de nuestro padre que afirmaba haber presenciado la firma del testamento falso. Pero algo no cuadraba. El abogado Arturo le hizo una pregunta sencilla. ¿En qué hospital ocurrió esa firma? El hombre respondió con seguridad: en el Hospital Central. Arturo sonrió. Luego mostró un documento oficial. Ese día mi padre no estaba en el Hospital Central. Había sido trasladado horas antes a otro centro médico. El testigo quedó completamente expuesto. Confesó que Ricardo le había ofrecido dinero para mentir. Aquello cambió el rumbo del juicio. La fiscalía abrió una investigación por falsificación documental y manipulación de testigos. Ricardo comenzó a perder el control. Salía de las audiencias gritando. Insultaba a los periodistas. Incluso llegó a culparme de destruir a la familia. Pero yo ya no respondía. Había aprendido que la verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo. Mientras el juicio continuaba, decidí visitar el viejo cementerio, donde descansaba mi padre. Llevé un ramo de flores blancas. Me senté frente a su tumba durante varios minutos. Lo estoy intentando, papá, susurré. No por el dinero, sino por tu nombre.
El viento movía lentamente las hojas de los árboles. Por primera vez desde su muerte sentí una extraña paz. Era como si, de alguna manera, él supiera que todo estaba empezando a resolverse. Al regresar a la ciudad, recibí otra llamada del abogado. Daniel, encontramos algo más. Era un contrato escondido entre los archivos del taller. Mi padre había creado un pequeño fondo educativo destinado a formar jóvenes mecánicos. Siempre había soñado con enseñar el oficio a quienes no podían pagar estudios. Ese documento demostraba qué clase de hombre había sido realmente. No pensaba solo en su familia. Pensaba en el futuro de otras personas. Aquello me hizo comprender que recuperar la herencia no era el final del camino, era apenas el comienzo, porque ahora tenía la responsabilidad de proteger el legado de un hombre honesto y estaba decidido a hacerlo. Costara lo que costara que tres, la última audiencia comenzó en un silencio absoluto. La sala estaba llena de periodistas, vecinos y antiguos amigos de mi padre. Todos querían saber cómo terminaría una historia que llevaba años dividiendo a nuestra familia. Respiré profundamente antes de entrar. No estaba allí para vengarme. Estaba allí para defender la memoria del hombre que me había enseñado a vivir con honestidad. Ricardo permanecía sentado junto a sus abogados. Su rostro ya no reflejaba la seguridad de los primeros días. Se veía agotado. Había perdido peso y evitaba mirar a cualquiera. Cuando el juez tomó asiento, todos se levantaron. Se reanuda la audiencia. El abogado Arturo fue el primero en hablar. Presentó un informe elaborado por peritos financieros. Durante semanas habían seguido el rastro del dinero desaparecido. Cada transferencia, cada retiro y cada compra estaban registrados. El informe demostraba que Ricardo había utilizado la herencia incluso antes de que mi padre falleciera. Había comprado un automóvil de lujo, había pagado deudas personales, había invertido en negocios que terminaron en bancarrota, todo con dinero que no le pertenecía. La sala quedó completamente en silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer pidió permiso para declarar. Era Elena, la antigua enfermera que había cuidado a mi padre durante sus últimos meses. Nadie esperaba su testimonio. Con voz tranquila dijo: el señor Ernesto hablaba mucho de sus hijos. Siempre repetía que quería que permanecieran unidos. Nunca escuché que quisiera dejar toda la herencia a uno solo. Después sacó una pequeña grabadora. Él me autorizó a guardar esta conversación por si algún día era necesaria. El juez permitió reproducir el audio. La voz de mi padre llenó toda la sala. Si algún día alguien intenta separar a mis hijos por dinero, recuerden que mi voluntad es repartir todo en partes iguales. Ninguno vale más que el otro. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que volvía a escuchar su voz desde el día de su muerte. Muchas personas comenzaron a llorar. Incluso algunos miembros del jurado bajaron la mirada. Ricardo permanecía inmóvil. No dijo una sola palabra. Después de varias horas, el juez anunció un receso. Salí al pasillo para tomar aire. Mientras observaba por la ventana, alguien se acercó lentamente. Era Ricardo. Por primera vez en años no parecía arrogante. Daniel, lo miré en silencio. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Yo tampoco, bajó la cabeza. Tenías razón. Esperé unos segundos.
¿Por qué lo hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre sentí que papá te admiraba más. Pensé que si tenía todo el dinero, por fin demostraría que yo también podía ser alguien. Sus palabras no justificaban nada, pero por primera vez comprendí que su ambición había nacido de años de inseguridad. No respondí, simplemente regresé a la sala. Al finalizar la jornada, el juez anunció que la sentencia definitiva sería leída al día siguiente. Aquella noche casi no pude dormir. Pensé en mi padre, pensé en mi infancia, pensé en todo lo que había perdido. Y comprendí que ocurriera lo que ocurriera, ya había recuperado algo mucho más importante que una casa. Había recuperado la verdad. A la mañana siguiente, el tribunal estaba completamente lleno. El juez comenzó a leer la sentencia. Cada palabra parecía eterna. Finalmente llegó el momento decisivo. Este tribunal declara inválido el testamento presentado por Ricardo. Sentí que el corazón se detenía. Se reconoce como único documento válido el testamento original firmado por el señor Ernesto. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Asimismo, se ordena la devolución de todos los bienes y activos pertenecientes a la herencia familiar. La sala estalló en murmullos, pero el juez aún no había terminado. Además, el señor Ricardo será investigado por falsificación documental, fraude patrimonial y manipulación de pruebas. Ricardo cerró los ojos. Sabía que todo había terminado. Cuando salimos del tribunal, decenas de periodistas intentaron acercarse. Yo no hice declaraciones, solo levanté la vista hacia el cielo. En ese instante recordé la promesa que le hice a mi padre en el hospital. Mantente fuerte. Y entendí que después de tantos años de dolor, finalmente había cumplido mi palabra. Parte 4. Final. El silencio dentro del tribunal era absoluto. Mientras el juez terminaba de leer la sentencia, sentí que un peso enorme desaparecía de mis hombros. Habían pasado casi 5 años desde la muerte de mi padre. 5 años de dolor. 5 años de injusticias. 5 años intentando demostrar una verdad que siempre estuvo frente a todos. Cuando terminó la audiencia, el abogado Arturo estrechó mi mano. ¡Lo logramos, Daniel! Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No, lo logró mi padre. La verdad nunca dejó de existir. Semanas después, regresé oficialmente a la casa familiar. El jardín estaba abandonado. La pintura de las paredes se caía poco a poco. El taller permanecía cerrado y cubierto de polvo. Entré lentamente. Todo parecía detenido en el tiempo. Sobre el banco de trabajo todavía descansaban las viejas herramientas de mi padre. Tomé una de ellas entre mis manos. Era la misma llave inglesa con la que me enseñó a reparar motores cuando tenía apenas 12 años. No pude contener las lágrimas. Aquella casa nunca había sido importante por su valor económico. Era importante porque allí estaban todos mis recuerdos. Durante los meses siguientes trabajé día y noche para restaurarlo todo. Pinté las paredes, reparé el techo, reemplacé las máquinas antiguas.
Poco a poco, el taller volvió a tener vida. Muchos antiguos clientes comenzaron a regresar. Algunos me abrazaban al entrar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti.